donde a través de algo, una situación o un evento que hubo en nuestras vidas, por las cosas santas de Dios, logramos entender la verdad del Espíritu Santo, la verdad de la presencia, de la persona real del Espíritu Santo. Nosotros entendíamos o teníamos al Espíritu Santo como el concepto, como lo decía mi amada Alexandra hace unos minutos atrás, preconcebido de que era la tercera persona del Espíritu Santo. No teníamos ni idea de lo que era el Espíritu Santo. Era alguien más de la Trinidad. Para mí, era el Padre primero, Jesús de segundo, y como si fuese una competencia, el Espíritu Santo estaba en el tercer lugar. Cuando encontré a alguien que me habló de la verdad del Espíritu Santo, me hizo entender una escritura que todo el tiempo estuvo frente a mí, pero que no me era revelada. Cuando Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejaré solos. Les dejaré a uno que es igual a mí en poder y en gloria para que esté con ustedes. Cuando yo encuentro esa verdad, a uno que es igual a mí, no dijo inferior, no dijo a uno que viene después de mí porque yo estoy de segundo, dijo a uno que es igual a mí. Y cuando Él compara en todo al Espíritu Santo con Él, yo entiendo que ellos dos son iguales al Padre, porque el libro también me dice, la Escritura en Juan, que el Padre uno solo es con Jesús. Y si el Padre uno solo es con Jesús y Jesús uno solo es con el Espíritu Santo, entonces esa verdad o esa mentira que se me había levantado por años se me derribó, teniendo en cuenta ahora que ya no hay un puesto 1, un puesto 2 ni un puesto 3, sino funciones específicas en cada uno de ellos. Amén. Función en el Padre, función en el Hijo, pero quien habita con nosotros ahora en la tierra es el Espíritu Santo. Amén. El Padre da una orden, el Hijo intercede para que la orden que dé el Padre sea a favor tuyo y sea a favor mío. Y el Espíritu Santo le lleva la información a Jesús, Jesús intercede y luego le dice, Espíritu Santo, dile a Alexandra que la voy a bendecir en 15 días. Amén. Santo. Eso fue profético, amada. En 15 días. Cuéntanos a partir de hoy. Gloria a Dios. Dile a mi hija que en 15 días la voy a sorprender. Aleluya. Y viene el Espíritu Santo y le dice, espérate, Alexandra, ya no ores más. 15 días para recibir tu bendición. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Él nos hace saber lo que el Padre ya de antemano nos ha preparado. Amén. Por el Espíritu Santo conocemos la Escritura. La Biblia dice que la revelación de la palabra me la da el Espíritu Santo. Yo podré ir a hacer seminarios teológicos, escatología, homilética y todas las áreas que componen la teología, pero nada ni nadie podrá hacer que yo entienda la Escritura. Podré venir de la Universidad de Harvard, hacer los PhD, hacer todas las especializaciones en teología que tú y yo querramos, pero nadie te va a dar la sabiduría para entender la revelación de la Escritura. Esa revelación solo nos la da el Espíritu Santo, pero no es del Espíritu Santo de quien te vengo a hablar hoy. Él quería que yo metiera la cuña. No es de Él quien te vengo a hablar. Pero lo que pasa es que cuando tú estás enamorado te vuelves monotemático. ¿A cuánto les ha pasado? Si hablan con alguien apasionado al fútbol en estos tiempos de mundial, Dios mío, no te habla de nada más sino de mundial. Te conocen los jugadores hasta las generaciones antiguas de ese jugador, porque es su pasión. Cuando alguien está enamorado de alguna profesión, solo te habla de eso. Cuando tú estás enamorado, si ustedes no oyeron las prédicas de mi amada Alexandra el primer mes después de que se casó, ¿de quién hablaba? De su amado. Y no es que ahora no esté enamorada, tal vez está más madura en ese amor. Pero cuando uno está enamorado del Espíritu Santo, de lo único que puede salir de nuestras bocas es hablar de mi amor, de mi amado, del que ha conquistado mi corazón, del que me tiene entrelazado en sus brazos. Por eso a veces soy monotemático. A él le encanta que yo hable de él, pero no es de ti, Espíritu Santo. Tú me dijiste que hablara de otro asunto. Y quise ponerle a este mensaje, y te toqué ese punto,
porque este mensaje se llama dejando un legado por lo que se inspiraron en ti. No sé si me di a entender. Dejando un legado por lo que se inspiraron en ti. ¿Qué es un legado? Un legado es una herencia. Un legado es algo material que tú al morir o en vida puedes dejarle a alguien y decir: a mi hijo le dejo la casa, a mi otro hijo le dejo el edificio, a aquel le dejo los 3 yates, los 4 carros, el burro que tengo amarrado en el patio. Eso es un legado. Pero te estoy hablando de un legado que van a seguir porque se inspiraron en ti. No porque tú te paraste frente a ellos y le dijiste: toma mi parte de herencia espiritual, a ti te dejo mis revelaciones, a ti te dejo mis sueños, a ti te dejo mis visiones. No, se trata de que alguien vio en ti algo que lo motivó a ser inspirado y a querer ser como tú lo eres. Porque en ti vio un motivo de inspiración. De eso te quiero hablar en esta mañana. De hombres que inspiraron a otros hombres en la Biblia y sus inspirados fueron mejores que el motivo de su inspiración. Te hablé del punto de conocer al Espíritu Santo, porque para nosotros tuvimos un hombre que nos fue el norte para que nosotros siguiéramos a ese hombre. Nos inspiró a hacer lo que él hoy día está haciendo. Y quiero honrar a mi pastor Ricardo Rodríguez. Tal vez no me conoce personalmente y tal vez ni sepa que existo, porque una persona tiene 50,000, 60,000 miembros solo en un lugar, sin contar los miles que hay en otro lugar. Pero ese hombre logró inspirarme un día, que hace 3 años y medio logré verlo en televisión, y habló de la gran verdad del Espíritu Santo. Verdades bíblicas, verdades que siempre estuvieron ahí, pero que para nosotros estaban ocultas. Logró mover en mí algo que, sin yo hablar con él físicamente, me ha hecho seguir el camino del Espíritu Santo. De eso te quiero hablar en esta mañana. De los hombres que te pueden inspirar. En el mundo encontramos 2 situaciones: personas que te inspiran o personas que te influencian. Cualquiera con una palabra te puede influenciar. Cualquiera con una palabra te puede mover a dejar algo bueno, o hacer algo bueno, o hacer algo malo. Basta una sola palabra para influenciarte y seguir el camino de perversidad. Pero no es un ejemplo para seguir. Pero no todo el mundo te puede inspirar. Hay personas que te inspiran, como nos pasó a nosotros, que ni siquiera saben que te están inspirando. Simplemente son un ejemplo de vida, que tú dices: si él pudo, yo también puedo. Porque entendí en la Escritura que Dios no hace acepción de personas. Entendí en la Escritura que Dios no tiene hijos mejores y otros peores. Él no hace un listado del hijo mejor, hijo promedio, hijo regular, hijo malo. Para Él todos son sus hijos. Y si lo hizo con uno, y si lo hizo con Ricardo, y si lo hizo con Benny Hinn, y si lo hizo con Catherine Kuhlman, ¿por qué no lo puede hacer con Héctor Maya? ¿Por qué no lo puede hacer con Samuel Jiménez? ¿Por qué no lo puede hacer con Javier Angulo? ¿Por qué no lo puede hacer con cualquiera de nosotros? Porque simplemente Él no tiene acepción de personas. Solo tienes que disponer tu vida y el resto vendrá por añadidura. Amada iglesia, yo te estoy hablando hoy. ¿Cuántos han sido inspirados por el mejor economista de este año? ¿A cuántos los ha influenciado el premio Nobel de Física? Ni siquiera los conocen, ¿verdad? Ni siquiera saben que existen. Pero ¿cuántos tienen a alguien que los ha inspirado en el mundo espiritual? Amén. ¿Cuántos tienen a alguien que ustedes dicen: Dios mío, yo quiero ser como él o como ella? Y aún llegar al punto de querer ser mejor, porque entiendo que para mí hay el doble. Esos son los ejemplos que tienes que seguir. Las estadísticas dicen, te las voy a leer, a nivel mundial, 5% de los líderes en el mundo entero, hablando en todas las áreas, tanto espirituales como físicas, en guerras, en todo, el 5% de los líderes surgieron bajo una crisis. Hay líderes que surgen bajo una crisis. Hay líderes que, al escasear un líder en una dificultad, en una adversidad, hay alguien que se tiene que levantar. Cuando el pueblo o alguien está desenfrenado, alguno tiene que sacar la cara. Lo vemos cuando a veces estamos viendo televisión, los programas estos de competencia,
expedición, la cuestión es esta, el desafío. A veces hay alguien que venga con las características de liderazgo, pero termina quemándose, pero en medio de las crisis surge a uno y ese uno lo siguen los demás. Esas son las crisis que a veces sacan a líderes, que tú no sabes que eras un líder, pero si el barco se está hundiendo y el capitán no hace nada y los tripulantes no hacen nada y tú de pronto eres de los menos capacitados, pero hay que hacer algo antes de que el barco se hunda. Amén. Y sales tú como líder. Ese es un 5%. Las estadísticas dicen que otro grupo de liderazgo que está catalogado en el 10% nacen con dones naturales. Desde pequeñitos tú los ves que tienen la capacidad de liderar. Desde pequeñitos, desde muy niños, tú los ves que tienen la capacidad de atraer hacia ellos personas, multitudes, el grupo de niños. Llegan al campo de juego y son ellos los que dicen tú, y tú te pones allá, y tú te pones acá, y tú haces esto, y todo el mundo los sigue. Son líderes naturales, son líderes que nacen con esa capacidad. Pero hay un 85% de los promedios que dicen que hay líderes que son inspirados, que nacen por inspiración de otras personas. Si vemos la tabla de estadísticas, el 5 en crisis, el 10 innatos, pero el 85% nacen por inspiración de otros. Vieron modelos de televisión, vieron modelos en libros, vieron modelos a su alrededor y decidieron, inspirados por ellos, ser alguien capaz de hacer algo, aún de mejorar lo que el otro está haciendo. Mi amada iglesia, te estoy hablando de hoy. Tú que estás aquí sentado, yo te quiero decir, si tú te preguntaras y te pararas frente al espejo y le dijeras, espejito, espejito, ¿será que mis hijitos quieren ser como yo? Hay una canción hermosa que en estos días la he estado escuchando, que dice, Señor, yo quiero ser como tú porque ellos quieren ser como yo. Habla de un padre orándole a Dios por sus hijitos. Él dice, Señor, yo quiero ser como tú porque ellos quieren ser como yo. Yo quiero que ellos vean en mí lo que yo he visto en ti. Yo quiero que ellos no me vean a mí, sino a Cristo reflejado. Ahora yo te devuelvo esa pregunta a ti. Si tú te paras frente a un espejo o frente a Dios y te preguntas, mi hija, mi hijo, mi esposa, mi esposo, mi familia, ¿lo estaré inspirando para hacer algo excelente en la vida? No quiero que me contestes, pero quiero que te vayas con esa pregunta hoy. ¿Será que mi hija quiere ser como yo? ¿Será que mi hijo quiere imitarme? ¿Será que mi hija o mi hijo, mi padre o mi esposa quiere hacer o quiere ser como yo lo soy? Si tu respuesta es no, quiero decirte que tienes una señal de alerta sobre tu vida. Porque si te dices ser cristiano, si te dices ser seguidor de la palabra, si te dices ser un discípulo de Cristo, pero nadie quiere ser como tú, entonces hay algo que está sucediendo en tu vida. Señales de alerta. Amada iglesia, señales de alerta. Tú tienes que tener gente que te quiera imitar. Tú tienes que tener gente, y eso habla, el apóstol Pablo dijo, la carta de mi apostolado son ¿qué? Las almas. Las almas. Pablo no se hacía llamar apóstol porque se hacía llamar apóstol. Cuando él lo confrontaron, el concilio lo confrontó y le dijo, venga acá, señor Pablo, usted se cree superior a nosotros, don Pablo, usted se cree, don Pablo, que es el mejor apóstol que ha habido. Y él le dijo, no es mía la presentación, porque las cartas de mi apostolado son ellos. Tenía establecidas más de 50 iglesias cuando lo confrontaron. Él dijo, son ellos los que quieren ser como yo. Yo no tengo la culpa de ser una inspiración para ellos. El argumento del concilio sobre Pablo en ese momento se cayó, porque él se mostró que la gente no la manipulaba para ser como él. Ellos los inspiraban, él lo inspiró. Ellos veían en Pablo alguien, un motivo, un modelo a seguir. ¿Serás tú ese modelo a seguir en tu casa? ¿Serás tú ese modelo a seguir en tu barrio? ¿Serás tú ese modelo a seguir en tu familia? ¿Será que en tu vecindario, conjunto residencial, barrio, lo que se llame, donde vivas, la gente quiere decir, hay un vecino
y ese vecino es tan bueno, de pronto no te vayan a decir santo o te vayan a decir palabras bíblicas, pero quieren ser como tú. ¿Será, mi amada iglesia? Porque si no, quiero decirte que Dios hoy te está prendiendo señales de alerta. Quiero decirte que hoy Dios te está activando las señales de alerta. Cuando un avión va a despegar, Él toma la pista ya cuando se pone en posición de despegue. Cuando Él arranca a su máxima velocidad, que logra conseguir creo que 350 kilómetros por hora, antes de levantar el vuelo, tiene 15 segundos el piloto para que se le activen las señales de alerta por si algo no está funcionando en el avión. Si en esos 15 segundos no se activan las señales de alerta o él no está atento a lo que los instrumentos le muestran, quiero decirte que llega el punto, lo que se denomina punto de no retorno. Ya no hay punto de retorno, ya no hay punto de arrepentimiento, ya no hay un punto de querer recuperar el tiempo perdido. Mi amada iglesia, cuando Dios nos activa las señales de alerta en nuestro cuerpo, nos está dando un tiempo de espera para que podamos recapacitar, redireccionar, repensar, recalcular todo lo que hemos estado haciendo y podamos tomar desde el punto del no retorno hacia atrás y volver a hacer un barrido de nuestras vidas y mirar qué estamos haciendo mal. Amada iglesia, muchas veces no es tu palabra, no es tu evangelio, no son los bibliazos, no es lo mucho que ayunes, no es lo mucho que vigiles, no es lo mucho que te arrodilles. Muchas veces es tu ejemplo lo que los otros siguen o lo que a los otros los aparta. Algunos de ustedes han hablado con alguien que dice, ¿y eso qué es? Y que es cristiano, es más mundano, es lenga larga, es chismoso, no atiende al marido, le pega a los hijos, los no sé qué, los no sé cuándo, y tienen toda una vida de ser acudientes a una iglesia. No les llamaría cristianos, les llamaría de ser asistentes a una iglesia. Son personas que en el barrio tienen una muy mala reputación. No inspiran ni al diablo, porque el diablo se decidió a ser diablo. El diablo no juega a ser diablo. Entonces el diablo dice, esta dice ser cristiana, pero no es cristiana, ni es esto. O sea, no inspiran ni al diablo, ni los demonios quieren estar con ella porque no se definen. Mi amada iglesia, te quiero decir hoy, ¿estás tú dejando un legado? Si tú decidieras partir hoy, si el Señor decidiera ponerle fecha de vencimiento a alguno de nuestras vidas, a alguno de nosotros, yo te pregunto, ¿dejaste un legado? Y no te hablo de lo físico, pudiste haber dejado una cuenta bancaria, pudiste haber dejado un techo, un carro, qué sé yo. Te hablo de un legado espiritual. ¿Habrás hecho bien la tarea? ¿Será que valió la pena cuando te presentes frente a Cristo y decirle, Señor, dejé mi legado? La Biblia dice que el buen padre es el que deja heredero a los hijos de sus hijos. Y cuando habla de herencia, habla de dos niveles, la física y la espiritual. Tal vez muchos cumplen la física, pero ¿qué de la espiritual? Tú debes ser inspirador, debes ser un instrumento, debes ser una fuente de inspiración para los que te siguen. Yo quiero hoy darte estas señales de alerta y te quiero decir de hombres que inspiraron a otros en las Escrituras. Vamos al libro de Lucas, el capítulo 11, el verso 1 y 2. Yo lo leo porque mi esposa está un poquito malita de la garganta y aparte de eso no hay micrófono. Lucas capítulo 11, el verso 1 y 2. ¿Ya estamos ahí? Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Quiero parar ahí. ¿Qué vieron ellos en Jesús? ¿Qué vieron ellos en Juan el Bautista? Un motivo de inspiración para querer ser como él. Cuando tú le preguntas a alguien, quiero ser como tú, o le dices, enséñame a hacerlo, es porque él considera que tú lo estás haciendo bien. Los discípulos, si tú lees el contexto completo de la Escritura, aún algunos pensaban que el Mesías
no era él. Otros lo seguían simplemente porque pensaban que era un profeta más. Pero aún por encima de todas esas cualidades que vieron en él, lo que más vieron fue un motivo de inspiración. Y le dieron el ejemplo: Señor, así como Juan enseñó a sus discípulos, y hablaba de Juan el Bautista, Jesús, y lo quise tener por principio, porque tú me vas a decir, lo que pasa es que Jesús es Jesús. Ahora te voy a otros casos. Jesús es Jesús. Jesús fue el modelo perfecto para que otros dijeran: Señor, enséñanos a orar. Jesús no les dijo: vamos a orar. Él lo hizo, porque el buen líder primero lo hace, luego acompaña y tercero envía. Hay líderes que primero envían, después acompañan y luego hacen. El líder primero da ejemplo, lo hace, luego te toma de la mano y te acompaña a hacerlo, y por último te supervisa, pero te envía. 3 pasos para un excelente líder. Nunca lo olvides. Primero te enseña, segundo te acompaña en el proceso, tercero te suelta, pero te supervisa. Hay veces que los líderes desviamos esos puntos de vista. Queremos que otros hagan cuando nosotros no damos el ejemplo. Tienes que ser íntegro cuando tú estás siendo totalmente falso y mentiroso, cuando tú estás haciendo documentos extraños, cuando tú estás buscando cosas ilegales, cuando tú estás pasando el cable por acá atrás, como lo decía mi amada Alexandra. Si mi mamá me dijera, fue un ejemplo que ella puso, no mienta, pero llega el cobrador y dile que no estoy. ¿Qué ejemplo le estás dando de integridad? Primero estás mandándolo a hacer y después que lo vas a hacer tú. El líder primero lo hace y muestra, luego te acompaña y por último te envía, pero no te deja, te supervisa. Mis hijos, tenemos que caminar en integridad porque hay ojos que nos están viendo. Y te lo puedo decir yo que estoy parado, que sé que tengo muchos ojos que me están supervisando. Pero no te hablo solo ahora porque sea pastor, porque también fui un líder, pero también empecé de cero. Y soy lo que soy porque tuve un ejemplo que seguir. Amén. Caminé tras de alguien que me mostró que ella caminaba y yo iba detrás. Después me ayudaba y por último me envió. Ella entendió hacer las cosas en el orden. Por eso hoy día mi esposa y yo estamos aquí. Ella fue la que abrió, mi querida cuñada, la que abrió el Evangelio, la que abrió las puertas del Evangelio a nuestras familias. Ella es la culpable de que hoy seamos cristianos. Ella, solamente ella es la culpable de todas nuestras bendiciones. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Tú tienes que imitar a Cristo, porque hay ojos que te están viendo. Tal vez hay unos ojos que te juzgarán, hay otros ojos que no te juzgan, pero que pueden ser el motivo para que se aparten y no seguir. ¿Sabían ustedes que las estadísticas a nivel mundial de los asesinos más grandes en serie que ha habido en la historia son hijos de pastores? El 94% de los grandes asesinos de la historia, Ted Bundy, está Jack el Destripador, que son personajes de la vida real, y hay otros asesinos, hay una lista grandísima, pero el 94% son hijos de pastores, y esos niños fueron cristianos, criados, nacidos y crecidos en iglesias cristianas. ¿Lo sabías tú? Que no son asesinos criados en casas de asesinos en serie, en casas de cristianos. Al último que lograron entrevistar de los asesinos más bravos que ha habido, que sé, fue el de los Estados Unidos, Ted Bundy. ¿Qué dijo? Mis padres eran unos hipócritas. Llegaban con la Biblia y mi padre con el canto, con el lomo de la Biblia me daba por la cabeza. Me la rompía y me rompía las piernas para que yo hiciera caso, porque él decía que la letra con sangre entraba. Mi madre llegaba de la iglesia y ella creo que recogía las ofrendas con los alfolís vacíos, las mochilitas esas, le daba hasta reventar las nalguitas y las costillas porque no hacía caso. Y todas esas palizas se las daban en el nombre de Jesús. Por eso ese niño creció odiando y los primeros muertos fueron sus padres. Por eso muchos asesinos a los primeros que matan son a sus padres, porque no son ejemplos para seguir. Los influenciaron, pero los influenciaron para la maldad y la perversidad. Y siendo cristianos, los padres de Ted Bundy, 4 generaciones de cristianos eran ellos. Él era la 5ª generación. Ellos venían de 4 generaciones de cristianos. ¿Qué pasó ahí? No fueron inspiración para ese niño. No fueron un ejemplo a seguir. Y tú podrás decir, yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo ayuno, yo vigilo, yo clamo. Sí,
Pero ¿y qué de tu ejemplo? ¿Qué de la carta abierta que están leyendo tus hijos? ¿Será que están leyendo un libro abierto, transparente, donde no hay mancha, donde no hay tachones, donde no hay errores? ¿Serán que están leyendo un libro que, aunque sepan que eres humano, aprendes a reconocer: hija, fallé, lo hice mal, no estuvo bien lo que hice, te pido perdón, pero vamos para adelante? Eso es lo que necesitan ver ellos. No necesitan ver un padre perfecto, porque no lo hay. Necesitan ver uno que si en un momento se les sale una mentira, decirle: hija, hijo, perdóname, mentí y está muy mal, te pido perdón, fallé, pero no lo vuelvo a hacer. Un padre que reconozca frente a sus hijos que es un humano, que comete errores, pero que como comete errores, también sabe arrepentirse y pedir perdón. Y ellos van a ver que mi padre no es un hipócrita, que mi madre no es una mentirosa, que mi madre es una verdadera cristiana hecha por la mano de Dios. Que cayó, pero que si se cayó, se levantó, avanzó y le dijo: hijo, vamos que tú puedes. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amada iglesia, quiero darte otro ejemplo. Ya hablé de Jesús, pero ahora te voy a hablar de Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes. Ay, que con calor se predica como que más sabroso. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 2. Es el fuego de Dios, porque Dios me ha inspirado. Segunda de Reyes, capítulo 12, verso 9 y 10. Un hombre, un maestro, un excelente maestro, que aunque rechazó a su discípulo, aún él le dijo: Señor, yo quiero ser como tú. Verso 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Eliseo fue inspirado por Elías. Elías 7 milagros hizo en la Biblia. Eliseo 14. Los puedes leer. El inspirado superó al motivo de su inspiración. Amén, así es. Dice literalmente que ni al baño lo dejaba ir solo, porque él le dijo: dura cosa has pedido, si me vieres cuando fuera quitado de ti. Pero como no le dijo ni hora, ni fecha, ni se lo mandó, pendiente a las señales. ¿Para dónde cogió Elías? Está en la cocina. ¿Qué hace Elías? Está en el baño. Elías, ¿estás ahí o ya te llevaron? No, todavía estoy aquí. Elías no lo... Muchas veces yo honro la palabra de Dios. A Elías le dijo Dios: me da una región, pero ve solo. Y Eliseo se le pegó y dijo: no, Señor, vive tu alma y vive mi alma, que no te dejaré. Hizo cambiar una orden de Dios y se lo llevaba. Por eso consiguió una doble porción. Elías era su inspiración. ¿Será que tú estás siendo ese Elías para ese Eliseo que está detrás de ti? Y no estamos solo de tus hijitos, tomo ejemplo de los hijos, pero te estoy hablando de tu esposa. ¿Sabes por qué hay esposas que no caminan? Porque no están viendo ese Elías que inspira. ¿Sabes por qué hay padres que no caminan con sus hijos? Porque no están viendo ese Elías que nos inspira. ¿Sabes por qué hay hijos que no caminan tras los pasos de sus padres? Porque los quieren llevar a la iglesia a patadas. Cuando tú tienes que obligar a un hijo a ir a la iglesia, date las patadas tú, porque algo está mal. Algo está mal. Porque el niño tiene que amar la casa de Dios. Así es. El niño tiene que amar las cosas de Dios. Cuando tú se las inculcas con patada y con puño, cuidado, estás creando un Ted Bundy en tu casa. Alguien que va a aborrecer el evangelio. Él tiene que ser inspirado. Hay gente que utiliza la Biblia como si fuera un desodorante, tienen el sobaco santificado, ese sobaco está que habla en lenguas. O si no, tú se las abres y encuentran todos los recibos que hayan, todos los recibos, eso parecen una agenda. Tú has abierto Biblia que tienen números telefónicos por todos lados. Oye, las agendas valen 500 pesos, ¿por qué tienes que rayar la palabra de Dios? Cuando tu hijo le compras una Biblia y le arranca una hoja, ¿por qué lo vas a regañar si lo vio en ti?
¿Por qué lo vas a regañar si ve en ti cómo tratas la palabra de Dios? Para ti, ¿qué es el concepto de la Biblia? Así lo va a tratar tu hijo. Así lo van a ver, porque ellos son unas esponjitas que absorben todo. Te hablo de hijos, yo solamente te estoy hablando de todo. Te estoy hablando de aún de tus compañeros de empleo. Yo les dije la semana anterior que yo trabajé 15 años con un hombre que era pastor de una iglesia y jamás en los 15 años yo me enteré que era pastor. Solo sabía que no tomaba y no fumaba porque yo, el difunto Héctor Maya, el difunto, cuando hacía sus parrandas, lo invitaba y siempre me decía que no, pero nunca me dijo el por qué. Me decía, yo no tomo, yo no fumo, yo no bailo, yo no tomo, yo no fumo, yo no bailo. Le decíamos a él, yo no, porque yo no fumo, yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo. Pero nunca dijo el por qué, nunca me predicó a Cristo. Nunca me inspiró para seguir a Cristo. Y yo se lo dije la semana anterior, un año después que me convertí, yo fui y le reclamé. Y le dije, jugaste con mi salvación 15 años, la tuviste en tu lengua y nunca me predicaste del Evangelio de Cristo. No, porque uno tiene que ser prudente en el empleo. Yo le dije, sí, te pagan para trabajar, pero tú y yo almorzábamos por 15 años juntos. Tú y yo nos íbamos en el mismo bus por 15 años juntos. Tú y yo nos encontrábamos los sábados después de trabajar en muchos sitios. Porque nunca me predicaste del Evangelio. Nunca fue una inspiración para nadie. En la empresa nadie sabía que era pastor. Nadie sabía que era un hombre de Dios. No inspiraba ni las moscas. Y amada iglesia, Dios hoy te está dando señales de alerta. Y no te estoy hablando de que ahora llegues a predicar. Háblales con tu ejemplo. Amén. Háblales con tu vida. Amén. Tu vida debe ser un libro abierto donde ellos lean, papá ora, papá bendice los alimentos, mi compañero bendice en la hora de la comida o se sienta a comer sus alimentos, mi compañero de trabajo mira lo que proyecta en su computador, cosas ungidas, cosas buenas, algo bueno. Los compañeros de mi esposa, hay uno que en broma le dice, Irene, no me pongas tanta esa música que se me salen los demonios. Y Irene le dijo, pero ¿por qué quieres tener los demonios? Porque con esos demonios es que fornico y adultero. Cuando esté preparado, yo voy a tu iglesia que me saques todos los demonios. Pero todos saben que ella es cristiana. Todos saben porque ella a veces en la adoración levanta sus manos, en su hora de descanso adora a su Señor. Todos saben que ella es cristiana. Todos saben y son inspirados por ella. Que no quieran seguirlo, ya ese es otro asunto. Ya ese es otro tema. Si no quieren seguirte. Pero que no te quieran seguir por la dureza de sus corazones, más no porque tú no los inspires a seguirte. Porque a Jesús, mejor ejemplo no hay, y muchos lo rechazaron. Pero ya ese es otro asunto. Que no te sigan, no porque ellos no puedan o no vean en ti, sino porque no les dé la gana. Ya ese es otro tema. Pero te estoy hablando de que lo que tú puedas sea una carta abierta. Que lo que ellos lean en ti es lo que tú has leído en tu Creador. Amén. ¿Dónde están esos Elías que van a inspirar a sus Eliseos? Amén. ¿Dónde están esos Elías que hoy dicen, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo, yo me buscaré un Eliseo, yo me buscaré uno que diga, yo quiero ser como tú, donde tú vayas yo iré, a donde tú estés yo iré, lo que tú hagas yo lo haré, lo que tú me pidas yo lo haré, porque yo soy tu discípulo, porque yo soy inspirado por ti? ¿Dónde están esos que dicen así? ¿Dónde están aquellos que van a buscar a sus Eliseos hoy? Para que cuando tú mueras o ya no estés, esos Eliseos puedan duplicar lo que tú has hecho en la tierra. Esos Eliseos puedan multiplicar el legado que tú les vas a dejar. Si les dejas un hogar caminando con Cristo, cuando tú ya no estés, cuando tú partas con el Señor, ellos van a multiplicar la unción que ha habido en ti. La unción que ha habido en ti va a ser multiplicada. Si tú orabas para sanidades, ellos irán a hacer campañas porque en ti vieron un ejemplo a seguir. Porque en ti fueron motivados, porque tú fuiste el motor de su inspiración, porque tú fuiste ese Elías que los inspiró. Aleluya. Que ellos puedan decir, Señor, yo voy tras Héctor Maya, yo voy tras Alexandra, yo voy por Samuel, Señor, porque él ha sido el motivo de mi inspiración. Tienes que ser ese Elías que inspira a tu Eliseo. Los Eliseos multiplican lo que tú dejaste como legado. Así es. Los Eliseos multiplican lo que tú dejaste. Los Eliseos multiplican lo que tú dejaste. Amén. Solo dos lo cogieron. Los Eliseos multiplican lo que tú estás dejando. Amén. Aleluya. Elías hizo 7 milagros. Eliseo hizo 14. Al doble.
Amén. Qué mejor herencia que cuando tú estés en el cielo, sentado con Papito Dios y veas a tus hijitos o a los que tú les dejaste el legado y digas, Señor, y el Señor te diga, mira, fruto de lo que tú dejaste en la tierra, mira, estás viendo cómo se está extendiendo mi palabra, estás viendo cómo se está extendiendo mi evangelio, estás viendo cómo se están haciendo las cosas en la tierra por la herencia que tú les dejaste, porque los inspiraste. Pero qué tristeza que estés en el cielo y te salvaste a duras penas y pasaste, Dios mío, y diga al Señor, mira, 13 salieron de la casa, hogares derrotados porque te vieron que eras un esposo hipócrita, que ibas a la iglesia y llegabas e insultabas a tu mamá, insultabas a tu esposa, no te hablas con tu hija, no te hablas con tu hijo, hipócrita, tienes que seguir. Mira la destrucción que has dejado, legado de muerte has dejado. ¿Con qué cara miras tú al Señor? ¿Con qué cara le ves el rostro a Jesús? ¿Con qué cara le pides una segunda oportunidad para corregir lo que ya no tiene corrección? Mis hijitos, inspira a que te sigan. Amén. Sea un modelo para seguirte. Búscate un Eliseo. Búscate un Eliseo. Pero estoy seguro que el Señor te va a mandar tus Eliseos. Amén. Vamos a 2 Timoteo. El capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Verso 1 y 2. Un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sabe que el apóstol Pablo fue tan convencido de lo que Dios había dicho, que le dijo a Timoteo, imítame a mí, como yo soy un imitador de Cristo? Y tú hoy día, si un predicador llegase a decir eso, lo tratan de hereje, de orgulloso, de arrogante, de soberbio, de altivo, del mejor, del más. Pero cuando tú sabes que estás imitando a tu maestro, te atreves a decir, pero hazlo como yo lo he hecho, porque yo lo he hecho como mi maestro lo hizo. Amén. Te atreves a decirlo sin temores, sin reserva. El apóstol Pablo estaba ya despidiéndose de su discípulo Timoteo, porque ya él sabía que sus tiempos estaban llegando al final, pero él sabía que había dejado a alguien que lo había inspirado. Muchos, si tú lees las cartas anteriores, esa misma carta de 2 Timoteo y primera, él le dice de aquellos para los cuales él le fue ejemplo, pero que tristemente se apartaron y se fueron a hacer lo suyo propio, se envanecieron. Pero Timoteo estuvo siempre ahí. La historia más o menos cuenta que a Timoteo lo tomó desde los 7, 8 años, según los estudiosos. Tomó al niño Timoteo de 7 a 8 años. Pablo, el apóstol, tenía casi 45, 50 años cuando tomó a Timoteo por discípulo. Un hombre de 50 inspirando a un niño de 7. Sí se puede. Amén. Sí se puede. Un hombre de 50 inspirando a un niño de 7. Que un niño de 7 quiera ser un predicador porque lo inspiró, porque hoy día de pronto querrán ser como el futbolista James, como el Neymar, como el otro, pero que lo inspire un hombre que habitaba en las iglesias. Porque el apóstol Pablo no habitaba dormido ni frente a un computador, habitaba era predicando en todo su púlpito, era el mundo entero. El apóstol Pablo, su púlpito era el mundo entero. Él se bajaba de un barco, se subía a otro, se bajaba de otro barco, se subía a un camello, se bajaba de un camello, se subía a un carruaje, se bajaba del carruaje, cruzaba desiertos para llevarla. Y que eso inspira a un niño, tuvo que ser una carta abierta tan hermosa, que Timoteo creció y multiplicó y ensanchó lo que Pablo había hecho. Amada iglesia, ¿cuántos Timoteos tienes tú hoy día? Si el Señor te dijera, te quedan pocos días sobre la faz de la tierra, como le dijo al apóstol Pablo, ¿dónde están tus Timoteos? Señor, porque es que era mi niño. Es un niño, ¿cómo va a querer estar en la iglesia, Señor? Pero un niño, ¿cómo va a querer ayunar?
¿Cómo un niño va a querer orar? ¿Cómo un niño hay que ponerle Nickelodeon, hay que ponerle Walt Disney, hay que ponerle esto, hay que ponerle aquello? En ese entonces no había ni televisión, ni idea de que iba a existir la televisión. Pero Pablo logró inspirar a un niño llamado Timoteo, con su ejemplo, no con castigos ni con regaños, con su ejemplo. Y vaya que Timoteo era visitado cada tanto, porque no vivía con el apóstol Pablo, solo en 2 viajes se lo llevó a hacer una campaña, en 2 viajes solamente. Pero del resto, Timoteo tenía a su abuela, que era la abuela Loida, que era una profetisa de la iglesia de Cristo. Entonces él se comunicaba era con la abuela, y la abuela muchas veces le transmitía el mensaje a Timoteo, su abuela Loida, una mujer que servía en el templo de Dios. Mi amada iglesia, señales de alerta, que no llegues al punto de no retorno, donde tu reputación, donde tu imagen, o donde ya no seas tu inspiración para nadie. Dios te está dando señales de alerta, porque a medida que va pasando los días, la gente te va tildando o de buen cristiano, o de mal cristiano, o de un buen ejemplo, o de un mal ejemplo, o de una inspiración, o de alguien que no motiva para hacer nada. 2 cosas te dije: personas que te influencien o personas que te inspiren. A nosotros nos puede influenciar cualquier cosa. Una mala noticia nos influencia, a nosotros nos influencia una persona negativa, una persona que se ríe, pero eso es pasajero, una influencia es pasajera. Pero un ejemplo de motivación, un hombre o una mujer que te inspire, te lleva a seguir sus pasos y querer ser mejor. Te dije al principio, tengo un hombre que tal vez ni sepa que yo existo, pero que yo sí sé que él existe. Y yo sé que yo quiero seguir sus pasos, porque quiero ser igual a él, y por qué no mejor que él. Porque me ha inspirado cuando conocí la verdad de mi mejor amigo. Él fue el motivo que yo conociera la verdad del Espíritu Santo en mi vida. El hombre que me inspiró. Y así como él ha sido mi inspiración, para él fue una inspiración Kathryn Kuhlman, que ya ni existe. En la época de él no estaba viva. Y él lo ha dicho: la mujer que me inspiró a través de videos, a través de enseñanzas, a través de todo tipo de elementos o de materiales, fue Kathryn Kuhlman. Ya había muerto cuando él empezó a caminar con Cristo. Lo influenció una persona que ya no estaba, pero dejó un legado espiritual. Él fue influenciado por Kathryn Kuhlman y por los grandes hombres que han habido en la historia de los avivamientos del mundo entero. Leyó sus biografías, se las aprendió, se metió de memoria, visitó los sitios donde ellos estuvieron y hizo lo que ellos hicieron, y hoy día Dios lo ha bendecido. Tú no necesitas aún ni siquiera un vivo para que te motive o te inspire. Necesitas un buen ejemplo, porque aún después de muerto, amada iglesia, te quiero decir, muchos van a querer hacer lo que tú hiciste. Amén. Muchos se van a acordar: wow, yo me acuerdo de fulanito, sí, claro, tengo que ser igual. Dios mío, ese es el ejemplo que yo quiero. Yo admiro a mi tío, a mi papá, a mi mamá, admiro a fulano y quiero ser como él. Y Dios lo va a honrar. Pero tienes que dejar un legado, amada iglesia. Tienes que ser el motivo de inspiración de alguien. Tienes que proponerte hoy, no mañana. Si no lo eres, decirle: Señor, yo quiero ser el motivo de inspiración para alguien. Amén. Cuando yo no esté en la tierra de los vivientes, alguien pueda decir: dejo una herencia para mi vida. Y no te hablo de la física, te hablo de los Timoteos que te van a seguir, te hablo de los Eliseos que te van a seguir, te hablo de una mujer que siguió a otra y le dijo: donde tú vayas, yo iré. Donde tú estés, yo estaré. Tu Dios será mi Dios. Amén. Vamos a leer. Ruth 1. Ruth 1. Ruth. Verso 12 al 17.
Verso 2 al 17 dice: Ruth y Noemí. Noemí, una mujer que tenía a su esposo, tenía sus 2 hijos varones. Después del exilio ellos regresan, su esposo muere, sus hijos mueren, quedan sus 2 nueras viudas. La una se llamaba Ruth y la otra se llamaba Orfa. Noemí decide regresar a la tierra donde había nacido y les dice ella: quedaos aquí porque yo regresaré y ya no hay más hijos que yo pueda parir para que ustedes se casen con ellos, y aún si los paro ahora, cuando ellos quieran tener la edad del casamiento, ya ustedes no habrán muerto. Así que quédense aquí y consigan ustedes los esposos que les hace falta porque están libres, porque son viudas. Y ella les propone a las 2, a Orfa y a Ruth, y les dice, verso 11: y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Yo no sé qué tuvo esta suegra, pero yo pido que todas las suegras sean como Noemí. Amén. Yo oro hoy, Padre, todas las suegras y las futuras suegras que van a ver en Iglesia Familiar de Avivamiento tengan la unción que hubo sobre Noemí, que sus yernos y sus nueras no quieran separarse de ella, Padre. Espíritu de sin suegra, fuera de este lugar. En el nombre de Jesús. ¿Qué te quiero decir, mi amada iglesia? Esta tuvo que ser una excelente mujer que la inspiró. Tuvo que ser una excelente mujer que le dio ejemplo de integridad, que le dio ejemplo de transparencia, que le dio un ejemplo de rectitud. Porque que una nuera le dé la libertad de casarse y de quedarse en cualquier lugar sin tener que tener la carga que para otros sería de andar con una suegra ya mayor, porque fácil sería decir: y ahora que se envejezca me toca cargar con esta vieja y ya no tengo ni marido que me obligue. Ella que se vaya con su chollera y con su vejez a otro lado. Yo me voy tranquilita a disfrutar de la vida. Pero esa mujer tuvo que inspirar. De eso te estoy hablando, iglesia. De esos ejemplos que aunque te estén echando a patadas, tú digas: me puedes latigar, me puedes levantar a patadas, me puedes echar de tu casa, pero yo voy donde tú vayas. Yo iré donde tú vayas. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Lo que tú hagas yo lo haré. Y si tú has de morir ahí contigo yo moriré. Amén. ¿Y saben qué consiguió Ruth? Su mejor bendición. Vos sabéis qué consiguió Ruth. A vos, un hombre, un magnate, un millonario, un riquísimo, un hombre próspero, un hombre lleno de muchas riquezas y de muchas bendiciones, que la redimió a ella y a todo su pueblo. Amén. Fíjate cómo se multiplicó el legado que Noemí había dejado. Si Noemí hubiese sido una mala suegra o hubiese sido un buen ejemplo a seguir, tal vez Ruth se hubiese perdido de una gran bendición que trajo sobre toda su vida. Pero tu legado, te estoy hablando de eso, tu legado hace que los que fueron inspirados por ti sean mayormente bendecidos. Amén. El buen padre es el que deja herederos a los hijos, tus nietos, y aún te hablo de nietos espirituales, caminarán bajo una bendición mayor que la que caminaste tú. Amén. Porque tú les dejaste un legado. Amén. Si tú les dejaste A, tu hijo sacará A y B, pero tus nietos espirituales estarán A, B, C y todo el abecedario completo.
Jonatán hizo un pacto con David en su tiempo, amigos inseparables. Se formó la guerra. Jonatán muere, hijo de Saúl, del rey. El hijo de Jonatán, su nuera tuvo que huir, su niñera tuvo que huir a causa de la guerra y esconderse. En la huida cae, dice, al salir de su casa, tropieza con algo y cae sobre el niño y lo licia de los 2 pies. Mefiboset quedó paralítico, el niño era paralítico. El niño crece, Mefiboset crece en ruinas, en pobreza, pero hubo una bendición de un legado que dejó Jonatán. David, siendo rey, dijo: ¿ha quedado alguno de la casa de mi padre que yo haga misericordia? Sí, hay uno que se llama Mefiboset. Traerlo y restaurarle todo y añadirle 7 veces lo que por este año produjo su tierra. 7 veces recibió Mefiboset, criados, sirvientes, bendición, ni siquiera el doble, al 7, a causa de un buen legado que dejó su padre, Jonatán. Su abuelo Saúl hizo mal legado, pero su padre hizo un buen legado. Aleluya. Tú puedes haber recibido un mal legado. Así es. Gracias, Señor, eso no lo tenía. Tú puedes haber recibido un pésimo legado sobre tu vida espiritual. Pudiste haber recibido las ruinas espirituales más grandes, pero trabajas y hazlas unas edificaciones nuevas para que los Mefiboset que venían a causa de las ruinas de Saúl sean edificados y reciban 7 veces tu legado. Amén. 7 veces tu legado. Tus hijos, y ahí se cumplió, y tus nietos recibirán multiplicada la bendición. Amén. Recibirá multiplicada la bendición, amada iglesia. ¿Cuál es tu legado que estás dejando, iglesia? Yo te quiero hoy motivar. Yo te quiero hacer un despertar hoy espiritual, porque ha sido un motor para mi vida y lo entendí cuando Dios me lo dijo. Y no es jactancia ni vanagloria. Yo he tenido personas, y no porque ahora sea pastor, aún antes, que me han querido imitar. Y he intentado hacer lo mejor posible. Y he intentado que cuando me he equivocado he ido a corregir mis errores. Y no soy perfecto. Lejos de mí la perfección. Pero he intentado tener un corazón que trate para inspirar a otros. Mi amada iglesia, ¿dónde están tus Timoteos? ¿Dónde están tus Ruth? ¿Dónde están tus Eliseos? ¿Dónde están? Señales de alerta, no lleguemos al punto con el avión. Cuando levanta el vuelo, lo que llaman los pilotos, el punto del no retorno. Ya ahí, aunque las señales se activen todas, ya el avión no puede frenar y dar la vuelta. Tiene que seguir su viaje. Tiene que seguir su viaje. Punto de no retorno. Dios te está diciendo hoy, si tu familia, si tus hijitos, si tus vecinos, si tu parentela, si tus compañeros no te están siguiendo, escudriña tu corazón. Párate frente a este espejo y con la ayuda del Espíritu Santo dile en qué estás fallando, que no estás siendo inspiración. Porque aquí deberían estar sentados los que tú has inspirado. Ahí deberían estar sentados los que tú has inspirado. Primera de Crónicas. Y cerramos con Primera de Crónicas. No se preocupen que yo también tengo calor, pero este calor está ungido. Yo tengo más calor que ustedes porque me estoy moviendo. Ustedes por lo menos están fresquitos. Así que yo los estoy inspirando, mi pastor, aunque haya calor, aunque esté sudando, aunque por dentro esté zancollado, sigue predicando, él no suspendió. Entonces yo mañana, cuando tenga que ir a algún sitio y haya calor, yo voy a hacer lo que hizo mi maestro, yo lo voy a seguir, yo inspiraré, no me importa si hay calor, no me importa si llueve, si truene, si relampaguea, si se inunda, yo iré porque el Señor me ha mandado y tuve un ejemplo que seguir. Jesús predicó en los desiertos, Jesús predicó en la sinagoga, allá no había recargables, allá no habían nada, y eran unos
ropones bien gruesos. Y el pastor hizo su debut cantando hoy. Aleluya. Segunda de Crónicas, el capítulo 12. Segunda, lo primero. Fíjate que estaba en primera. Segunda, 12. Segunda de Crónicas. Fíjate que estoy un poquito. Esta emoción me tiene. Espérate. Perdón, corrijo. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 8. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 8. Corrijo. Un hombre que inspiró, y no los inspiró en sus mejores momentos, pero aún en medio de su adversidad logró sacar algo para inspirarlos. Les hablo del rey David. Primera de Crónicas, capítulo 12, el verso 8. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de león y eran los ligeros como las gacelas. Estos hombres llegaron a David y le dijeron: contigo y por ti. Si leen los versos siguientes. Pero quiero decirles dónde se reunieron con David: en el peor sitio, en una cueva de Adulam. Tal vez tú dices: pastor, estoy pasando por mis peores momentos, pero aún en medio de tu cueva de Adulam tienes que sacar lo mejor de ti. Si tú estás pasando por una adversidad y alguien viene a buscar un consejo en ti porque cree que eres un hombre o una mujer sabia, instruida en la palabra, y encuentra los pedacitos regados en el piso, ¿qué crees tú que puede pasar con ese alguien que viene de cero en la palabra de Dios? Y tú te excusas en tu humanidad. Diga el débil, la carne, Señor. David, perseguido de muerte, deshonrado, humillado, maltratado, ultrajado, pero aún así, en medio de esa cueva, sacó lo mejor de sí para que unos hombres guerreros llegaran a David